Libro de Colosenses capítulo 3, los versículos del 12 al 17. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El capítulo 3, versículos 12 al 17. Cuando lo encontremos, nos ponemos de pie para hacer esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios, del 12 al 17, de manera alternada, hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios quede en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Todos? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir al presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vivamos en la palabra de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios. Hoy es importante, hermanos, que una vez más, ¿verdad?, nos unamos en el mismo sentir de seguir la palabra del Señor al pie de la letra. Soberano y eterno Padre, en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, nos acercamos ante tu trono de gracia, pues Él es la palabra viva, la palabra encarnada. Y en Él, Padre, deseamos seguir caminando, viviendo, andando. Así que rogamos, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo, la palabra de Él more en abundancia en nosotros y a través de ella nuestro entendimiento, la claridad en cuanto a las muchas situaciones de vida, Padre, puedan también solucionarse. Y ver el camino, pues seguirá siendo tu palabra. Y la palabra de Cristo es la misma, Señor, en el sentido de que seguirá siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A tu gracia y tu favor nos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos, y el día de hoy, ¿verdad?, es recordar un poquito en concordancia con lo que en gran parte de la Iglesia Nacional estuvo conmemorando, hermanos, o contribuyendo a lo que fue el mes de la Biblia. Y pensar un poquito en ese contexto, hermanos, es aludir a este pasaje bíblico que es Colosenses 3, verso 16. En una ocasión, hermanos, vi el título de una película que se llama es Que la esperanza viva en ti. Así se llamó esa película, Que la esperanza viva en ti. Y hoy el sentir, hermanos, es que la palabra viva, ahora sí que la palabra viva en ti, ¿verdad? Este es el sentir, hermanos, con el cual deseamos acercarnos. El libro de Colosenses, quise también unirme al trabajo que están haciendo durante estos domingos en cuanto a Efesios, pero dije, pues voy con el vecino, ¿no? Casi con el vecino, me quedé con Colosenses, hermanos, para poder exponer la palabra del Señor con cada uno de ustedes y mucho más, porque el texto dice que la palabra de Cristo, hermanos. Si la palabra de vivir en nosotros, entonces es así que quise confeccionar este título, Vivamos en la palabra de Cristo. ¿Sí? Vivamos en la palabra de Cristo. Como bien sabemos, Colosenses es un texto cristológico, de inicio a fin, hermanos. La verdad que es la centralidad, está en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De antemano estos versos, los versos antes y después, que es Colosenses 3, como tal, hermanos, 15 y 17,
algunos biblistas han seguido esta apreciación que se tiene, hermano, que el verso 15 es la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. En el verso número 15, hermanos, algunas traducciones no traducen Dios, sino traducen que la paz de Cristo. Que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Algunos dicen que sigue una secuencia Pablo allí porque habla de la paz de Cristo, luego hablará de la palabra de Cristo y luego hablará del nombre de Cristo. Y otra peculiaridad que tienen estos versículos es que no solo aluden a un atributo o algo de nuestro Señor Jesucristo, sino también van ligados con la palabra acción de gracias. El verso 15 dice, ¿verdad? Y sed agradecidos. Y el verso 16 incluye cantando con gracia en vuestros corazones al Señor e himnos y cánticos espirituales. Y al final del verso número 17 también dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, hermanos. Y el día de hoy es centrarnos en ese verso 16 y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego señala, hermanos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como tal, entonces, este texto de la Escritura, hermanos, de entrada, y como señalo, de inicio a fin, va a apuntar hacia la palabra de Cristo y la va a identificar como la fuente y base de todo, ¿sí? La palabra de Cristo aquí será la fuente y base de todo. De antemano, lo que prosigue diciendo el versículo, el hecho de enseñarnos, de exhortarnos, de cantar y de dar gracias, hermanos, tiene que ver, hermanos, porque la palabra de Cristo ya mora en nosotros. De antemano ahí va a radicar también su importancia, que es la palabra de Cristo. Así como la paz de Cristo gobierna el corazón, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. De esta manera podemos, dice, enseñarnos, exhortarnos, cantar y sobre todo, hermanos, hacer, sea lo que sea, de palabra o del hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, en base al contexto general de esta carta, hermanos, se puede señalar 3 especificaciones en relación a la persona de Cristo, en relación a su palabra. Uno, hermanos, habla de la soberanía de Cristo. Desde el capítulo 1 nos dice que Él es el que creó todas las cosas. El capítulo 1. Luego nos hablará de la supremacía de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego hablará de la suficiencia de Cristo, hermano. A la iglesia de antemano, hermanos, depende de Cristo que es su cabeza. Y hasta el día de hoy no ha decaído, porque Cristo sigue siendo su cabeza. Entonces, este pasaje bíblico como tal, al unísono con el contexto general, alude hacia la soberanía, hacia la supremacía y hacia la suficiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, este pasaje de la Escritura, hermanos, ya al llegar al verso 16, insta pues que la palabra de Cristo viva en nosotros, que la palabra de Cristo viva en ti, ¿sí? Y que viva en mí, que viva en cada uno de nosotros. Bueno, el término viva, hermanos, es por la expresión que viene allí en la palabra. La palabra de Cristo usa la expresión more. More, y dice en qué dimensión. En abundancia en vosotros, Señor. Así que el término habite, ¿sí? O more es habite. Y alude hacia hacer el propio hogar. En otras palabras, estar en el hogar. O sea, que hagamos que la Escritura, ¿verdad?, more en nosotros. Hacer el propio hogar, ¿sí? A veces hay una alabanza, en su momento hay una alabanza, un estribillo que decía, quédate Señor, en cada corazón, ¿verdad? Que el Señor habite en nosotros. Bueno, Efesios por allí encontraron que Cristo habite por... ¿Le recuerdan los lectores de Efesios? Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Allí van a encontrar esa frase. Y aquí habita, hermanos, es estar en el hogar. O sea, que la palabra de Dios, hermanos, haya cabida en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, por eso el término bíblico que, bueno, en cuanto a la Reina Valera, hermanos, su traducción es en vosotros. ¿Sí?
Algunos dijeron, es que algunos podían pensar que pudiera decir entre vosotros, pero parte del texto es decir primeramente en vosotros y presente entre vosotros, ¿sí? La realidad es que la palabra va morando en cada uno de nosotros. La palabra habita en nosotros. Y esa palabra es la que tiene que seguir rigiendo todo cuanto digamos allí y hagamos en ese sentido, hermanos. Por eso la expresión es, y ahí lo dice el texto, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hermanos. Cuán importante entonces es que la Escritura, hermanos, tenga siempre la primacía, ¿sí? En ese aspecto, la prioridad en cuanto a lo que esto representa y significa. La misma palabra, hermanos, en versículos anteriores, hermanos, que la Escritura señala que por la palabra de Cristo todas las cosas existen. De antemano dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, para Él. Y en Él, y Él dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia en ese sentido. Eso es importante, hermanos, porque de verdad nosotros somos conscientes que cuando no es la palabra de Cristo, vamos a llamarle así, cuando es el rencor que habita en nuestro corazón. El rencor va a ser, bueno, ahí está, pero no solo está ahí, como encerradito y pareciera ser que no afecta. Cuando la persona tiene rencor y amargura en el corazón, ¿se manifiesta o no? ¿Sí? Cuando hay amor en el corazón también se manifiesta. Ay, qué amorosa, ¿verdad? O qué rencorosa. Una u otra. Pero eso no va a quedar acalladito, hermanos. Si la palabra de Cristo muere en vosotros, por eso se desencadena que nos podemos enseñar, nos podemos exhortar y aún podemos cantar con gracia, aunque no sea de viva voz, dice, aún en vuestros corazones al Señor. Y desde allí, hermanos, desde el interior podemos cantarle salmos e himnos y cánticos espirituales en ese aspecto. Ahora, vamos entonces a ver, hermanos, que este pasaje bíblico apuntará hacia que el mensaje de Cristo sea el que nos llene, ¿sí? Que el mensaje de Cristo sea el que nos llene. Esto en base a la expresión, que la palabra de Cristo more en abundancia, o algunos pueden decir ricamente, ¿sí? Y esta expresión, hermanos, de abundantemente, es que a veces hay cosas que sí las buscamos con ese sentido, abundantemente, pero aquí no debe haber, hermanos, como decir esto sí y esto no. La palabra de Cristo también tenemos que buscarla en abundancia, ¿sí? Porque, bueno, hasta el día de hoy existe la tendencia, hermanos, a acumular. Vemos la lectura de Lucas 12, de aquel rico, hermanos, que se le cataloga llevar como rico, insensato, que amontonó, y al grado que ya no hallaba dónde meter tanto. Entonces, el día de hoy, hermanos, es pensar un poquito que ese mensaje que es el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo, entonces sea la que nos llene, ¿sí? Casi decir mi copa está rebosando, ¿no? La palabra de Cristo está en abundancia en mí en ese sentido. Ahora, el término abundantemente, hermanos, aquí se amplía, aunque solo dice en abundancia. Pero este término lo empleó Pablo en 1 de Timoteo 6:17, cuando habla que no nos pongamos la mirada en las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia, dice el texto allí. Que nos da todas las cosas en abundancia. Y no solo esto, cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 5, nos dice, sí, pídanle a Dios, y en ese específicamente, pídanle sabiduría, el cual da ¿qué? No les será negado, dice, sino antes bien les dará en abundancia también.
sea, Dios no es un Dios limitado. Cuando Dios da, hermanos. Sí, en ese sentido. Y el texto bíblico, ahí lo van a leer, y lo leyeron también en el libro de Efesios. Dice que Dios nos da mucho más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Sí, mucho más. Sí, Dios no es en ese sentido decir como, bueno, vamos a ver si se lo ganó. No, hermanos, Dios nos da porque Él es bueno, ¿verdad? Y su misericordia permanece para siempre en ese sentido. La abundancia, por lo tanto, aquí, hermanos, es que la palabra del Señor tiene que estar siempre, como es vigente, una palabra vigente, tiene que ser una palabra presente. Sí, porque la palabra de Cristo sigue. Él mismo, Él dijo, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará en ese sentido. La palabra de Cristo, hermanos, es la que confeccionaron de antemano los apóstoles y profetas, y reitero, ahí aparece el orden en Efesios, hermanos, y para que vayan calentando, ¿verdad? Y el texto de la Escritura dice que nosotros estamos fundados, ¿sobre qué? Sobre la palabra de los profetas y la palabra de los apóstoles, que no es otra cosa que una afirmación y una continuación de la palabra de Cristo. El mismo Juan, hermanos, en su primera carta, capítulo número 1, dice, lo que hemos oído desde el principio. Y usa la expresión, hemos oído desde el principio. En otras palabras, la Escritura o lo que ellos afirman, creen y comparten, hermanos, sigue siendo lo mismo, no ha sido alterado. Ellos apuntan o apelan hacia el mensaje original de Jesucristo. Por eso, lo que hemos oído desde el principio, lo mismo es lo que ha permanecido, o sea, no ha cambiado. Pablo, una vez más, entonces aquí apunta y señala hacia la palabra de Cristo. O sea, la palabra de Cristo sigue vigente. O sea, no ha sido palabra que se la llevó el viento como tal, ¿verdad? ¿Sí? De antemano, aún para el juicio, hermanos, lo que escuchamos, dice, lo que se escuchó de Cristo, esas palabras te justificarán o también o condenarán, porque la palabra de Dios sigue vigente en ese sentido. Ahora, la expresión, hermanos, en abundancia, el término abundancia implica, hermanos, que de una u otra manera eso va a ser manifiesto. Cuando es abundante no podemos como querer tapar el sol con un dedo, hermanos, y coloquialmente se dice que lo que se ve, pues no se juzga, y lo que es. Y por ahí leía un comentarista que decía, el pan es pan y el vino es vino, y no le busquemos más. Si la palabra de Cristo mora, que es el ideal, pero dice que debe morar en ese aspecto, en abundancia. Esto alude o apunta hacia resultados. Y el resultado, hermanos, no solo se ha de manifestar en el interior, sino también en el exterior. En la vida diaria, cuando estamos relacionándonos con otros, ¿sí? En la vida diaria, cuando nos estamos relacionando con otros. Ahora, algunos dirán, ¿cómo puedo yo confeccionar, articular la palabra de Cristo ¿sí? Entonces, es manifiesto, hermanos. Las personas, el hablar, ¿verdad? De antemano, este mismo libro de Colosenses, en los versículos, como es el capítulo número 2, usa la expresión 5 y 6. Capítulo 4, versos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Redimiendo el tiempo, y dice, sea pues vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en el capítulo 4, hermanos, versículo número 3, el texto señala allí que Pablo pedía oración. ¿Con qué finalidad? Bueno, él quería, dice, cada vez que se le abriera una puerta, y especifica, una puerta para la palabra, su propósito era dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y ahí viene esta expresión, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? La palabra de Dios gobernando y rigiendo la vida entera, hermanos. Es que en ese sentido no hay una desigualdad. Cuando hablamos de la palabra de Cristo,
no hay una desigualdad en decir la palabra de Dios. ¿Sí? En ese aspecto, hermanos, de antemano, Cristo es la palabra encarnada de Dios como tal. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, hay riquezas, hay edificación y hay sabiduría. Por lo tanto, si la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, hermanos, lo que salga de nosotros va a ser palabra, en ese sentido, la palabra de Cristo ya, nosotros empleándolas, articulándolas en nuestro diario hablar, en nuestro diario andar. ¿Sí? En ese sentido. Bueno, el sentir de este texto, hermanos, mire, es que la palabra del Señor es tan necesaria que mora en nosotros y en abundancia y entre vosotros, en vosotros, como dice el texto, por lo que los versículos prosiguen diciendo, ¿sí? Porque en base a ello, hermanos, dice, ¿cuál acciones? No solo la palabra de Cristo dice, porque como iglesia realizamos otras acciones, ¿como cuál? En el verso 16 dice, el hecho de enseñar, el hecho de exhortar, el hecho de cantar. ¿Sí? ¿En base a qué nos enseñamos? ¿En base a qué nos exhortamos? ¿Y en base a qué cantamos? Por eso debe de morar en abundancia en vosotros. No entraré en materia, hermanos, en ese sentido, pero sí el mismo texto habla en la expresión, enseñándoos, exhortándoos. Y viene la expresión, unos a otros, y señala en toda sabiduría. Y cuando te dice cantando, también te dice con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y lo que viene y todo lo que hacéis también, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, y aquí dando gracias a Dios Padre por medio de ello, hermanos. El punto es hasta que lleguen o hasta que lleguemos, o en sí, hermanos, las palabras de Cristo lleguen a ser parte permanente de la vida cristiana, ¿sí? Que las palabras de Cristo sean parte permanente en la vida cristiana. Por ahí hasta una marca y por ahí dice que sea parte de tu vida, así lo dice. Bueno, que la palabra de Cristo sean más que una parte de tu vida, sean las que rijan y gobiernen la vida entera como tal, hermano. En sí es la vida siendo permeada por la Escritura, gobernando cada pensamiento, cada palabra y cada obra. Y en consonancia, hermanos, con el libro de Hebreos 4:12, es que la palabra también esté gobernando las intenciones y las motivaciones de cada uno de nosotros. ¿Sí? Gobernando las intenciones y las motivaciones de cada uno de nosotros. Esto es, hermanos, es cuanto debe suceder si verdaderamente la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros. Aunque todo esto tiene sus implicaciones. Una, que le prestemos atención. Otra, que le usemos bien. Y que las atesoremos o la guardemos en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? Si es tal y cual la Escritura lo ha señalado aquí, sí, apuntando o señalando hacia la palabra de Cristo. Lo primero que tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿la palabra de Cristo mora en mí? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y lo segundo, hermanos, si mora en mí, ¿en qué dimensión? ¿En abundancia? Sí. Ahora, lo que mora en vosotros, verdaderamente es la palabra, porque el texto dice que la palabra de Cristo mora en abundancia y dice en vosotros. Es lo que tiene la prevalencia. Es lo que prevalece en vosotros cuando nos dirigimos, cuando platicamos, o no sé si decir el término, cuando cuchicheamos ahí. ¿Qué es lo que hablamos de verdad? ¿Es una bendición que estoy dándole a Daniel o una bendición que estoy dándole a Daniel pero refiriéndome a otra persona? Si es la palabra de Cristo verdaderamente, hermanos, bueno, la iglesia del Señor se conserva. ¿Y por qué se conserva, hermanos? Porque en cada acto, aún lo mínimo, usted estará enseñando. Aún en lo mínimo, usted estará exhortando.
Y aún en lo mínimo estará glorificando a Dios porque está cantando al Señor desde su corazón o con lo que esté hablando, con lo que esté diciendo. De antemano ahí estipula, ¿verdad?, que son salmos, son himnos y son cánticos espirituales en ese aspecto. Hasta este momento, entonces, hermanos, la palabra de Dios seguirá y sigue siendo la que debe seguir gobernando. Bueno, como credo, nosotros confesamos como denominación, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la norma de regla y fe, o regla y fe de nuestra, de conducta y de nuestra fe como tal, ¿verdad? ¿Sí? En base a ella nos regimos. Y todo lo que creemos debe ser acorde a lo que Dios nos dio. Cuando Cristo ascendió a los cielos, de antemano dijo, ¿verdad?, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Mucha de la palabra del Señor, hermanos, hasta que resucitó Jesucristo de entre los muertos, los discípulos dijeron, verdaderamente Él habló la verdad. Como el caso de Juan 2 dice, y creyeron las Escrituras y creyeron a la palabra de Cristo. Hasta el día de hoy, entonces, hermanos, la palabra de Dios, como tal, sigue siendo viva y eficaz. Sigue siendo más cortante que toda espada de doble filo. Sigue penetrando. Así que, hermanos, cuán importante es, porque miren, la evangelización no se da en el hecho cuando estamos en un hospital, cuando vamos a un parque, cuando estamos en algo. No, sí, en como tal. La palabra de Cristo tiene poder, hermanos. Y evangelizamos no necesariamente en una actividad. Si la palabra de Cristo está emanando, hablando y dirigiéndonos en todo, hermano, la gente va a aprender de Cristo aún con lo que nosotros hablemos, aún con lo que nosotros vivamos, aún con cada uno de lo que nosotros mostremos. Y en este rubro, hermanos, mostremos ahora sí en pensamiento, en palabra y en obra. Cuando todo sea gobernado por la Escritura, porque todos estamos en ese sometimiento. Salvador, a ti me rindo y ¿sí?, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Cuando eso eleva nuestro corazón, hermanos, de verdad, que cada uno de nosotros tendrá esa lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Verdaderamente, hermanos, nosotros vamos a entender lo de Dios, porque es la palabra de Cristo hablando y gobernando a nuestras vidas. Tres cosas entonces a la luz de este pasaje de la Escritura, hermanos. Lo primero es que la palabra de Cristo more en ti. ¿Sí? Discernamos y definamos ello, hermanos. Que la palabra, verdaderamente la palabra de Cristo more en mí. Y more en ese sentido. Lo segundo, hermanos, es que more, pero no de manera corta, no, que more en abundancia. Saturémonos de su palabra. Permiémonos de su palabra, que el mensaje de Cristo siga llenando nuestras mentes, nuestros corazones, como tal, hermanos. Y que esto, hermanos, sea lo que estemos empleando en cada una de nuestras relaciones, en cada una de nuestras actividades, mañana, tarde y noche. ¿Sí? Recuerde que desde el Antiguo Testamento te decía que las personas del Antiguo Testamento meditaban en la ley del Señor de noche y de día, ¿sí? Y de antemano, Josué 1:8, que es uno de los textos muy claves del Antiguo Testamento, decía, nunca, así lo dice el texto, nunca se apartará, y dice la expresión, de tu boca, de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en ella está escrita, y señala que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay mucha diferencia, hermanos, entre la manera como la palabra de Dios regía la mente y el corazón del creyente del Antiguo Testamento. Es lo mismo que debe gobernar la vida del creyente del Nuevo Testamento. Y reitero, hermanos, porque si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, no tendremos problema alguno, hermanos, en reconocer la soberanía de Cristo sobre nuestras vidas y sobre su iglesia específicamente. No tendremos problema de reconocer la supremacía de Cristo. Como diría Juan, no importa que yo mengüe, pero que Él crezca en ese sentido. Él tiene que tener la preeminencia.
Y si la palabra de Cristo, entonces, hermanos, entenderemos la suficiencia de Cristo en nosotros, ¿sí? No entré al contexto general de Colosenses, hermanos, pero cuando se cita la soberanía, la supremacía y la suficiencia, es que a Cristo no se le estaba dando nada de esto, hermanos. Solo se le veía como un ente por allí, ¿sí? Y la supremacía se le daba el conocimiento a la noxis como tal, pero no a Cristo como el Dios encarnado. Por eso Pablo tiene que decir que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y si vemos cada una de las especificaciones, si esto es así, amados hermanos, pues de verdad, nuestro Señor Jesucristo será glorificado en todo. En nosotros y entre nosotros. Vamos a darle la gloria al Señor. Soberano y eterno Padre, confiamos y creemos, Señor, que es por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabra viva y eficaz, palabra vigente que cambia y transforma. Y es por medio de Él, Señor, por medio del Evangelio de Jesucristo, por el cual nosotros llegamos al conocimiento de esa salvación que tú nos guardaste desde antes de la fundación del mundo. Pero es también por esa palabra, Señor, esa palabra que tiene que seguir transmitida, que ya está en nosotros, pero que también otros tienen que escuchar. Así le diste el encargo a los apóstoles, Señor, cuando les dice que le hiciste hacer consciente. También dice, oro por los que han de creer por la palabra de vosotros. Específicamente era la palabra de Cristo que tenían que seguir compartiendo. Ayúdanos que esto siempre sea así, Señor. Y que sea una evidencia de que mora en nosotros, pues tu Espíritu Santo la hace eficaz en cada uno de nosotros. Y si es en abundancia, Señor, porque la palabra de Cristo no está limitada. La palabra de Cristo fluye, la palabra de Cristo es vigente, latente, y Señor sigue siendo poderosa y eficaz. Confiamos pues, Señor, de que hasta el día de hoy tu Espíritu Santo sigue obrando a través de tu palabra. Y es esa palabra, Señor, en la cual queremos seguir viviendo, pensando, actuando y sobre todo relacionándonos como iglesia tuya que somos, Señor. Hasta aquí has sido con nosotros y estamos agradecidos. Ahora rogamos, Padre, que por obra de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, quien abre vuestro entendimiento, si en algún momento, Padre, algo esté estorbando o obstaculizando, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, rogamos que con tu poder, Señor, así como abriste el entendimiento de los discípulos para que entendieran las Escrituras, así siga operando en cada uno de nosotros. Y Padre, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y si hay algún velo, Padre, allí como lo señala Pablo en la carta a los Corintios, Señor, el velo sea quitado y podamos ver claramente a través de la iluminación del Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra, el poder y la victoria en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gloria a Dios, hermano.